Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video fármacos antiepilépticos. Les recomiendo para una mejor comprensión de este tema que revisen el video previo a en este mismo canal que se llama Epilepsia, para que vean los demás aspectos de esta enfermedad para que entiendan mejor este tema. Si ya conocen bien esto, podemos empezar. Primero que todo, tenemos que saber que los antiepilépticos no curan la epilepsia, solamente son fármacos profilácticos que evitan la aparición de nuevas crisis. Por consiguiente, son fármacos de uso crónico. En este video vamos a revisar las características de uno en uno de los fármacos que más se utilizan, pero sí podemos decir que comparten algunas características similares. Primero que todo, en absorción, tiene una absorción muy buena que llega a un 80 a 100%, una distribución predominantemente libre en el plasma, se une muy poco a proteínas, un metabolismo hepático, los mismos metabolitos son de eliminación hepática y ojo, tenemos que saber que los antiepilépticos tienen una eliminación lenta, lo que hace que tengan una vida media prolongada. Esto hace, y esto es beneficioso, hace que el efecto dure más. El paciente tiene que tomar menos pastillas, haciendo que pueda tomarlas cada 12 horas o cada día. Esto mejora bastante el apego al tratamiento. Por lo contrario, el problema que nos presentan estos fármacos es que la dosis terapéutica se acerca bastante a la dosis tóxica, entonces tenemos que ser muy precisos porque es muy frecuente llegar a generar efectos adversos y esta es la razón por la que los pacientes abandonan los tratamientos antiepilépticos. Para esto se ha generado, y esto diferencia a los antiepilépticos de otros fármacos, que en ellos se puede medir los niveles plasmáticos. Con esto podemos ser precisos con la dosis que estamos dando para poder establecer un margen entre cuánto necesita el paciente para estar protegido de las crisis epilépticas y cuánto tenemos que disminuir para que disminuyan también los efectos adversos. Vamos a ver más adelante los efectos adversos de cada medicamento por separado, pero es importante destacar que la mayoría tiene dos consideraciones muy especiales. La primera es que son teratogénicos, es decir, pueden generar defectos en el desarrollo normal del feto, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo es que estos fármacos pueden interferir con el metabolismo de la vitamina K y del ácido fólico. Esto puede predisponer a los pacientes a tener trastornos hemorrágicos y también anemia megaloblástica. Y por supuesto, estos problemas se acrecentan mucho más si es que la mujer está embarazada. Antes de meternos a hablar de los fármacos, es necesario recordar cómo funciona la transmisión neuronal, porque en esta parte es donde actúan estos fármacos. Recordemos que el potencial de acción llega a la neurona presináptica, de las vesículas se libera el glutamato, neurotransmisor excitador, activa los receptores NMDA y AMPA, esto lo vimos en el video anterior, que permite la apertura de los canales de sodio y de calcio. Esto permite que entren y recordemos que dentro de la célula es negativo. Esto hace que por dentro se vuelva positivo, se cambien las cargas y se active un potencial de acción que siga hacia la siguiente neurona. Existe un sistema de inhibición que es el sistema GABA, que también lo vimos. El GABA permite activar el receptor GABA-A para abrir los canales de cloro. El cloro entra, el cloro como es negativo, hace que la neurona permanezca negativa y al permanecer negativa no se despolariza y aquí se detiene la transmisión neuronal. Esto es importante porque en todo este sector es donde vamos a ver los distintos mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Tenemos estos 6 mecanismos de acción que no les pongo un ejemplo de cada uno porque hay algunos medicamentos que tienen más de un mecanismo de acción, pero los 6 principales son inhibir los canales de sodio, con esto evita que entre el sodio y se vuelva positiva la neurona, inhibir los canales de calcio, esto vuelve el mismo efecto pero con la diferencia de que actúan sobre una variante de los canales de calcio que son los canales de calcio de umbral bajo o tipo T. Estos tipo T se los ha relacionado con las crisis de ausencia, así que todos los fármacos que tengan este mecanismo de acción pues nos van a ayudar en este tipo de crisis. Tenemos también aquellos que aumentan la disponibilidad del GABA, los que disminuyen la liberación del glutamato, los que potencian el receptor de GABA, es decir, no es lo mismo aumentar el neurotransmisor que activar el receptor, y finalmente tenemos el que actúa sobre la membrana de las vesículas sinápticas SV2A, que lo vamos a ver al final del video, y es el levetiracetam. Habiendo dicho esto, podemos pasar a la clasificación. Tenemos dos formas de clasificarlos. La que más se utiliza es por tiempo y también tenemos la clasificación por espectro. Ya voy a explicar cada una. La forma de clasificar por tiempo se refiere a que, los fármacos antiepilépticos comenzaron a utilizarse desde 1912. Y hasta 1990 todos los fármacos en este periodo de tiempo se les va a llamar los clásicos. Todos los que aparecieron después de 1990 serán los nuevos, ¿ok? Los clásicos son los que más experiencia tenemos, o sea, llevamos casi un siglo utilizándolos, entonces en ellos se han hecho más estudios, los conocemos mejor, con mayor detalle, pero son los que más efectos secundarios tienen. En cambio, los nuevos
son los que menos efectos secundarios tienen, pero los que conocemos menos. Como no hemos tenido tanto tiempo para investigarlos, para hacer más estudios, son los que menos confianza o seguridad o certeza tenemos, sin embargo son bastante buenos. Y tenemos adicional a esto un grupo de medicamentos muy singular, que es las benzodiazepinas, que como tal no las voy a incluir en el cuadro porque no son antiepilépticos como tal, sin embargo se los utiliza principalmente para las crisis agudas, para el estatus epiléptico, ya que son agonistas del receptor GABA. Yo creo que este grupo se puede decir tantas cosas que voy a hacer un video aparte de benzodiazepinas, pero es importante que sepan que se utiliza también en este tipo de enfermedades. Y además tenemos la clasificación por espectro. Por espectro quiere decir que si es de amplio espectro sirve para varios tipos de convulsiones, y las de corto espectro son más específicas, sirven para determinados tipos. Tenemos que recordar entonces que las de amplio espectro, que nos sirven para la mayoría, son el ácido valproico, que es de los clásicos, y de ahí tenemos solo nuevos, la lamotrigina, que este es un muy buen medicamento, se puede utilizar en todos los tipos de crisis, el topiramato y el levetiracetam. Y el corto espectro pues será el resto de medicamentos. Vamos a empezar hablando de los clásicos, que son estos de aquí, y vamos a ir en orden de aparición, según la cronología. Entonces, históricamente, el primer anticonvulsivo que apareció fue el fenobarbital. El fenobarbital aparece en 1912 y pertenece a la familia de los barbitúricos. Acordémonos, los barbitúricos son agentes sedantes que se utilizan en el tratamiento del insomnio, en la sedación preanestésica, pero que particularmente el fenobarbital tiene unas propiedades anticonvulsivas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Potencian el receptor de GABA, es decir, lo vuelven más sensible a la acción del neurotransmisor. El fenobarbital está indicado en el tratamiento de crisis parciales y tónico-clónicas generalizadas. No tiene ningún tipo de acción contra crisis de ausencias. En cuanto a toxicidad, el principal efecto adverso que puede presentar el fenobarbital es la sedación. Recordemos, como pertenece a los barbitúricos, es muy probable que haga sedación. También hace algunas afectaciones de estado cognitivo, ataxia, puede generar osteomalacia, esto es importante para el seguimiento, y también reduce la vitamina K y los niveles de folato, así que es muy recomendable suministrar ambos, sobre todo en mujeres en edad fértil, durante el tratamiento con fenobarbital. En cuanto a la dosis, esta es de 100 a 200 miligramos al día en adultos o de 5 a 8 miligramos por kilo de peso al día en niños. Ahora, esto de la dosis no es específico porque puede variar de paciente en paciente, por eso es que vamos a solicitar la medición de los niveles plasmáticos. Entonces, en estos fármacos clásicos yo les voy a poner aquí 3 valores que son importantes de tener en cuenta en cuanto a niveles plasmáticos. Este primer valor es el intervalo de concentración eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros medimos y se encuentra entre 10 a 40 microgramos mililitro, quiere decir que es un valor óptimo para que prevenga las crisis convulsivas. De ahí tenemos este valor que es la concentración eficaz elevada. Quiere decir que si está más de 35 nos ayuda a las convulsiones refractarias, o sea que es en los casos en los que damos el medicamento apropiado, no funciona, tenemos que subir la dosis y ya cuando ya está en 35 quiere decir que ahí ya debería controlarlo. Si es que en 35 aún así no lo logra, tenemos que evaluar utilizar otro tipo de medicamento. Y finalmente tenemos este valor que es la concentración tóxica, quiere decir que si se pasa de 40 aumenta bastante el riesgo de que haya estos efectos tóxicos. En cuanto a presentación, tenemos algunas por vía oral que son 15, 30, 60, 90, 100, pero lo que tenemos disponible, o por lo menos en mi país, son las ampollas de 120 miligramos por 12 ml. Les voy a poner en cada medicamento que veamos el valor que tiene en dólares para que puedan hacer la conversión a su moneda y sepan qué tan económico o no es cada medicamento. En el caso del fenobarbital, resulta las 10 ampollas a $5.15, es muy barato, es muy económico, muy accesible. Vamos a pasar al siguiente, que es la fenitoína. El nombre completo es difenilidantoína y pertenece a la familia de las hidantoínas. Esta ya existe desde 1908, pero recién en 1938 se logró dilucidar sus efectos anticonvulsivos. Este también parte de la investigación que se hacía para buscar un antiepiléptico que no genere somnolencia como lo hacía el fenobarbital. Entonces, lo que hace, o el mecanismo de acción que tiene, es inhibir los canales de sodio. En cuanto a indicaciones, la fenitoína tiene las mismas que del fenobarbital, o sea, crisis parciales y tónico-clónicas generalizadas. Sus efectos tóxicos pueden ser hipertrofia gingival en un 10 a 20% de pacientes, atrofia de cerebelo, osteopenia, hirsutismo en mujeres jóvenes y, al igual que el anterior, reduce los niveles de vitamina K y de ácido fólico, también tener en cuenta esto. En cuanto a la dosis,
tenemos que esta es de 300 miligramos 3 veces al día y podemos subirlo hasta 600, igual repartidos en 3 veces al día, en adultos. En cambio en niños es de 5 miligramos por kilo día en 2 reparticiones, o sea, cada 12 horas. En cuanto a niveles plasmáticos, también debemos saber, al igual que en el otro ejemplo, la concentración eficaz, que es de 10 a 20, la eficaz elevada, que es de 18, y la tóxica, que es más de 20. En cuanto a presentaciones, es muy ampliamente conocida el Epamin. Epamin, que tú lo compras 100 miligramos, 100 cápsulas, la caja, por $9. Es bastante bueno, porque mira, si tú tomas 300 repartidos en 3 veces al día, estás tomando de 3 al día, lo que quiere decir que la caja te va a durar un mes, y esta caja te cuesta $9. Es bastante económico igual, y también tenemos otras presentaciones en suspensión oral que también tienen un costo bastante accesible. Después tenemos la etosuximida, que pertenece a la familia de las succinimidas. Esta tiene un mecanismo diferente, que es inhibir los canales de calcio tipo T. Es decir, este es el primer fármaco que apareció y que fue eficaz para el tratamiento de las crisis de ausencia, y que de hecho se sigue utilizando ampliamente el día de hoy en todo el mundo. Sus efectos tóxicos son principalmente gastrointestinales, como diarrea, vómitos, náuseas, ¿de acuerdo? Por eso es que a diferencia del resto, se prefiere darlo en varias tomas al día, porque esto disminuye estos efectos indeseables. También puede generar otros efectos del sistema nervioso central y psiquiátricos, como agitación, somnolencia, cefalea, letargia y psicosis. En cuanto a manifestaciones cutáneas, es un poco raro, pero puede generar efectos idiosincrásicos de eritema multiforme, rash cutáneo, síndrome de Steven-Johnson. También puede generar anemia porque también interfiere con el ácido fólico. Puede ser tóxico para riñón y también para hígado. La dosis que se utiliza es 250 miligramos en niños, que de hecho es la más utilizada ya que las crisis de ausencia son predominantemente de niños, y 500 miligramos en adultos. Se puede utilizar una vez al día, pero se prefiere, como les digo, 2 veces o incluso 3 veces al día, para aminorar los efectos gastrointestinales hasta llegar a un máximo de 1500 miligramos al día. En cuanto a niveles plasmáticos, tenemos 50 a 100 de concentración eficaz, 80 de eficacia elevada y más de 100 de tóxica. En cuanto a presentaciones, aquí en el Ecuador no tenemos la etosuximida, pero existen en otros lugares las cápsulas de 250 miligramos y el jarabe para niños, que tiene 250 miligramos en 5 ml, dependiendo, usamos el uno o el otro, depende de la edad del paciente. Después tenemos a la carbamazepina, que seguramente la habrán escuchado alguna vez, pertenece a la familia de los iminoestilbenos. Se comenzó a utilizar como anticonvulsivo desde 1974, pero ya se llevaba utilizando desde los años 60 como el tratamiento de elección de dolor neuropático, y de hecho hasta el día de hoy es el fármaco de elección para neuralgia del trigémino y para otros trastornos de origen neural. El mecanismo de acción es inhibir los canales de sodio. Las indicaciones son las mismas que de la fenitoína y fenobarbital, que son crisis parciales y tónico-crónicas generalizadas. En cuanto a toxicidad, tenemos que podemos dividirla en dos grupos: la aguda, que es en ese momento cuando el paciente subió demasiado la dosis, que es un cuadro muy peligroso de irritabilidad, estupor, depresión respiratoria, que tiene que ser ingresado y tratado de inmediato. En cambio, en cuanto a toxicidad crónica, puede generar somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía, visión borrosa, anemia y hepatotoxicidad. Como ves, tiene muchos potenciales efectos, así que el manejo adecuado de niveles plasmáticos es vital. La dosis es de 100 a 200 miligramos por día, repartido en 2 tomas, y se puede subir hasta 800 al día. Los niveles plasmáticos son de 4 a 12 la concentración eficaz, de 7 la eficacia elevada y mira, más de 8 la tóxica. Como ves, es un rango muy estrecho para que haya un buen manejo de las convulsiones y también se eviten los efectos tóxicos. En cuanto a presentaciones, tenemos las cápsulas de 200 miligramos 20 por $2.40, eso es también muy económico, o cuando son de 400 miligramos a $4, que eso te digo, es un tratamiento bastante accesible. Ahora, un medicamento que no lo voy a comentar aparte, pero es importante mencionarlo, es la oxcarbamazepina. Es muy similar a la carbamazepina antigua, con la diferencia de que es un inductor enzimático menos potente. ¿A qué me refiero con esto? La carbamazepina, cuando se utiliza con otros anticonvulsivos, tiene el defecto de disminuir los niveles plasmáticos de estos otros medicamentos. La oxcarbamazepina no tiene este efecto y hace que se respeten los valores de los otros medicamentos cuando estamos tratando crisis epilépticas de difícil manejo. Y finalmente tenemos al ácido valproico, que es el más reciente, es un ácido carboxílico
y que tiene como mecanismo inhibir los canales de sodio y también los calcio tipo T. Esto le confiere que pueda ser utilizado en todo tipo de crisis epiléptica, para todas es de primera elección excepto para las crisis focales, que igual se puede utilizar pero no es tan eficaz. En cuanto a toxicidad, lo principal son efectos gastrointestinales, al igual que la etosuximida. Esta puede generar aumento de peso, alopecia, amenorrea, trombocitopenia y hepatotoxicidad. La dosis son 10 miligramos y aquí no le puse miligramos por kilo de peso al día en 2 tomas, hasta llegar a un máximo de 30 por kilo en 3 tomas. Los niveles plasmáticos que se manejan son 50 a 100 de concentración eficaz, eficaz elevada de 80 y tóxica de más de 100. La presentación más conocida es el Balcote, que son cápsulas de 250 miligramos, 30 a $13.29. Es un poquito más costoso, pero sigue siendo bastante accesible. Aquí tenemos también el jarabe oral para los niños y la solución, aquí les pongo los precios también. Eso es todo en cuanto a los fármacos clásicos. Ahora vamos a ver los nuevos. Vamos a comenzar con uno muy ampliamente utilizado que es la lamotrigina. Esta es una feniltriacina que tiene como propiedad, que no quiero que te olvides nunca, que sirve o es la primera elección para cualquier tipo de crisis convulsiva, ¿sí? Tiene como mecanismo de acción disminuir la liberación de glutamato y también tiene otro mecanismo de acción que es inhibir los canales de sodio. Esto le confiere la propiedad de poder tratar las crisis parciales, simples y complejas, tónico-clónicas generalizadas. Es el tratamiento de primera elección para síndrome de Lennox-Gastaut y también para la crisis de ausencias atípicas. Este es un fármaco muy poderoso, como puedes ver. En cuanto a toxicidad, tenemos que son principalmente efectos tóxicos en sistema nervioso, como mareo, ataxia o visión doble. También puede aumentar el riesgo de coagulación intravascular diseminada y de síndrome de Stevens-Johnson. Tener en cuenta esto. En cuanto a la dosis, tenemos que esta es de 50 miligramos, que se van subiendo progresivamente cada 2 semanas hasta llegar a una titulación de 100 a 150 miligramos al día, repartido en 2 dosis. ¿Cuáles son las presentaciones? Tenemos el Leumont, que viene de 25, de 50 y de 100 miligramos. Te viene la caja de 30 pastillas, que bueno, es económico, sigue siendo accesible, dependiendo del gramaje que tú quieras conseguir. Luego tenemos otro grupo de medicamentos que son los análogos del GABA. ¿Qué quiere decir esto? Son moléculas de GABA que se les añadió un anillo lipófilo para que puedan entrar en el organismo y atravesar la barrera hematoencefálica. Ejemplos de estos son la gabapentina y la pregabalina. Contrario a lo que se podría pensar, estos no actúan como neurotransmisores, o sea, no activan directamente el receptor, sino lo que hacen es aumentar la disponibilidad del GABA mediante la activación de una proteína que es la alfa-2 gamma 1, que todavía hasta el día de hoy no se conoce bien la utilidad de esta proteína. Estos medicamentos como tal se los utiliza en el manejo de las crisis parciales, pero como terapia complementaria, es decir, nunca como fármaco solo, sino ayudando al manejo de crisis parciales de difícil manejo. La pregabalina y la gabapentina de hecho se utilizan más para tratar los trastornos neuropáticos más que como anticonvulsivantes, pero sirven bastante como complementarios. En cuanto a su toxicidad, tenemos que decir que estos medicamentos, a diferencia del resto de todos los que ya vimos, son muy bien tolerados, pueden generar como principal efecto un poco de somnolencia y raramente fatiga, mareo o ataxia. Son muy bien tolerados. La dosis, aquí me equivoqué en la diapositiva, es 300 miligramos cada 8 horas, es decir, 900 miligramos al día y teniendo como máximo 3600. O sea, le podemos seguir subiendo más. En cuanto a presentaciones, tenemos el genérico, cápsulas de 300 miligramos por $15 o de 400 por casi $20, y el Pregalex, que es el que más se conoce, que es una dosis más reducida para otros tipos de trastornos neuropáticos, pero bueno, ahorita estamos hablando de convulsiones, así que vamos a utilizar estos de aquí arriba que tenemos. También tenemos al topiramato, que es un monosacárido sulfamato. Este tiene varios mecanismos de acción, que es inhibir los canales de sodio, potenciar el receptor de GABA y también limita al receptor de AMPA. Recordemos que este permitía el ingreso de los cationes. El topiramato, al igual que la lamotrigina, tiene bastantes indicaciones. Sirve para crisis parciales, sobre todo las de difícil manejo, las tónico-clónicas generalizadas y para el síndrome de Lennox-Gastaut de difícil manejo. Otra cosa que no puse aquí es que es la primera elección también para crisis mioclónicas. Y puede ser utilizado en todo tipo de crisis, como les había puesto, excepto las de ausencia. Es de amplio espectro, pero no sirve para las de ausencia. En cuanto a toxicidad, también es un fármaco muy bien tolerado, a diferencia de la lamotrigina, y puede generar, igual como máximo, somnolencia, genera pérdida de peso, y también es importante ante una nefroliteasis el antecedente de haber tomado topiramato.
La dosis que se utiliza es de 200 a 600 miligramos día, repartidos en dos dosis, pero siempre se recomienda empezar el topiramato con dosis bajas, de 25 a 50, que progresivamente las vamos subiendo hasta llegar a esto. Es por eso que hay muchas presentaciones y que se vende como Topictal. Este es el famoso Topictal, que se vende en 25, 50 y 100 miligramos dependiendo de cómo vayamos avanzando en esta curva. Este es un medicamento ya más costoso, pero igual, como te digo, sigue siendo accesible y sobre todo que es bastante bueno para las crisis epilépticas ya muy difíciles de tratar. Y finalmente tenemos el levetiracetam, que es una pirrolidina. Este medicamento tiene un mecanismo de acción único que todavía no lo dilucidamos por completo, pero actúa sobre la membrana de las vesículas presinápticas SV2A, probablemente retrasando la liberación de glutamato, pero como te digo, hasta la fecha no se conoce el mecanismo de acción por completo. Está indicado y es de primera elección para todas las crisis parciales que sean de difícil manejo, es decir, las refractarias a otros anticonvulsivos. Como toxicidad es un fármaco igual muy bien tolerado, que genera solamente somnolencia y mareos, pero muy leve. La dosis es de 500 a 1000 miligramos al día hasta un máximo de 2 a 3 gramos al día repartido en dos dosis. Se vende como Seumid y aquí date cuenta, el precio es muy elevado. Una sola pastilla te puede estar costando 37 dólares con 50, la de 500, 67 la de 1 gramo. O sea, este es el anticonvulsivante más costoso de toda la lista. Y finalmente, para correlacionar lo que hemos aprendido, aquí les pongo el gráfico que vimos en el video de epilepsia para que recuerden que así tú elijas el mejor fármaco que tengas, 30% de los pacientes van a ser refractarios, 70% va a funcionar, inclusive los que ya utilizaste otro fármaco para reemplazar el primero. En estos pacientes tienes que acudir a una politerapia, utilizar 2 o 3 fármacos, de estos van a descartar un 15%, o sea un 85% se manejan bien. Luego tenemos que pensar en la alternativa quirúrgica, es decir, los pacientes que tengan un foco resecable, que sea accesible, bien identificado y igual, pese a que ya estemos muy avanzados tecnológicamente, aún así siguen habiendo un porcentaje de pacientes que son totalmente refractarios al tratamiento lastimosamente. En cuanto al inicio del tratamiento de un antiepiléptico, tenemos que saber que lo más importante es tener un diagnóstico correcto, porque puedes hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de movimientos anormales y sobre todo que sepas exactamente el tipo de crisis convulsiva para que des el fármaco indicado para eso. Es importante hacer un seguimiento que incluya un calendario de las crisis, que el paciente nos avise qué tan frecuentes son, si es que todavía las tiene o si ya no las tiene. Que haya un control hematológico, sobre todo por los efectos adversos que puede generar anemia o crisis hemorrágicas del sistema nervioso central, electroencefalograma para hacer un control si es que ya no hay actividad exagerada en el cerebro, controles de imagen para ver cómo están las lesiones que sean focalmente demostrables y sobre todo un control de reacciones adversas porque este es la principal causa por la que los pacientes prefieren abandonar el tratamiento. En cuanto a los fármacos clásicos, se recomienda la medición de concentraciones plasmáticas, ya vimos para qué, y se va a mantener el tratamiento por al menos 2 años y se va reduciendo de forma gradual si el paciente no presenta crisis nuevas. Podemos pensar en suspender la medicación antiepiléptica si es que el paciente no ha presentado crisis en estos 2 a 5 años, dice la literatura, si es que tiene un electroencefalograma normal, epilepsia idiopática de la infancia, o sea otro síndrome que sea exclusivo de la infancia y tengan crisis que se controlan con un solo fármaco. En ellos se recomienda suspender las recidivas, o sea, si es que nosotros decidimos suspender, las recidivas de las crisis convulsivas pueden ocurrir dentro de los 4 primeros meses. Esto es importante porque si tú suspendiste un fármaco y ya pasaron más de 4 meses y el paciente no volvió a tener una crisis, lo más probable es que ya no requiera el manejo de estos antiepilépticos por el resto de su vida. Y finalmente les dejo aquí una tabla para que se acuerden cuáles son los fármacos de primera elección y también los alternativos para cada tipo de crisis. Por ejemplo, la tónico-clónica generalizada, como les dije, la motrigina está en todo, como les había dicho, aquí está, como primera elección. Los alternativos, que ya vimos cómo se utiliza cada uno, y cada medicamento que ponga una A en esta parte al final de su nombre quiere decir que son de terapia alternativa, es decir, que se utiliza junto con otro que va a ser el principal. Tengan esta tabla presente siempre para cuando tengan que manejar un paciente con epilepsia.
Y eso es todo, muchachos, muchas gracias. En verdad lamento si el video salió muy largo, pero como ves hay bastante materia que revisar en este aspecto. Si es que se siguen descubriendo más cosas sobre este tema, yo he de subir otro video que diga actualización de antiepilépticos, pero esto es lo que se conoce hasta la fecha. Yo les agradezco mucho. Si es que tienen cualquier duda, comentario o sugerencia, pónganme en los comentarios que con gusto podemos conversar al respecto. No olvides suscribirte si quieres ver más canales de medicina y no olvides añadirte a mi cuenta de Instagram, que todo el tiempo estoy subiendo imágenes, videos, preguntas interesantes sobre medicina. Que te vaya muy, muy bien.